fin del año pasado, que hay algunas caras conocidas, hicimos una actividad de instalación de pastura. Por lo tanto, estos temas ya deberían de estar resueltos, ¿sí? Lo vamos a repasar rápidamente, qué es la elección de la especie, cuáles son la mejor compañera, la fecha de siembra, crucial, ¿sí? Lograr una buena instalación, una buena fecha. Estamos hablando de pasturas instaladas y en eso praderas y verdeos, ¿sí? Que era un poco el objetivo de esta charla. Los barbechos también, los nutrientes del suelo, lo que el suelo hay, los requerimientos de planta, eso ya lo vimos. La siembra en sí es ese proceso que muchas veces no le damos mucha importancia, es clave, y bueno, después el control de maleza y algunas otras cosas. Esto, en esta charla se supone que esto ya está arreglado, ya tenemos la pastura crecida, y un poco la idea es, después de tener la pastura con 15 o 20 centímetros, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Sí? Entonces digo, para tener claro qué vamos a tratar. En realidad queremos tener esto, ¿sí? O tener esto, ¿verdad? Ese es el objetivo de todo ese trabajo previo. Pero además, antes de seguir y para entender un poco las cosas que uno va a presentar, por qué hay que hacerlas así, debemos de saber que los pastos, primero, son seres vivos, ¿sí? Y eso me gusta remarcarlo, y en todas las charlas de pastura, de vuelta, son seres vivos y tienen necesidades casi como yo, ¿sí? Tiene casi las mismas necesidades, ¿sí? Eso significa que tiene necesidades de vivir bien, de comer, de alimentarse, de reproducirse, de tener hijos, ¿sí? Y bueno, y va a llegar un momento hasta de morirse, y las plantas también. Y eso yo siempre lo remarco, porque eso fue lo primero que nos enseñó la maestra en la escuela y nos olvidamos, ¿sí? Y la otra clave de estas plantas es cuál es el cuerpo de estas plantas, que en realidad empieza en la punta de la hoja, ¿sí? Y no termina en el borde de la tierra, ¿sí? En realidad el cuerpo empieza acá y termina acá. Y esta foto está adrede para que vean que uno ve apenas 3 hojitas, que no da para alimentar a ningún animal, pero miren, tiene casi el doble o el triple de raíz. Y si analizamos la importancia, cuál es la parte más vital para ella, la parte más vital es la raíz. Es como la boca para nosotros. Yo le tapo la boca a cualquiera de ustedes y se mueren. Y a las plantas también, si le tapamos, si le liquidamos la raíz o las raíces no tienen crecimiento, se muere. Eso es bueno entenderlo, porque en general los agrónomos y los productores miramos de acá para arriba, que es lo que nos da de comer. Y yo entendiendo esto, miren que a mí me costó 6 años de facultad y como 12 años de trabajar en el plan, entender que la planta es todo. No fue fácil, soy medio corto, pero no fue fácil entenderlo, ¿sí? Y esto es fundamental para entender lo que nos produce. Y si uno entiende esto como todo el cuerpo de la planta, también, gracias a la opinión y a la discusión con muchos productores, primero tenemos que ser productor de pasto, ¿sí? Y en general, acá en Uruguay somos al revés, somos primero productor de carne, leche o lana, y después vemos dónde sacamos el pasto. Y así estamos. Primero hay que ser productor de pasto. Y para ser productor de pasto tenemos que entender que la clave es esto, ¿sí? Y el segundo punto fundamental, el primero era las pasturas, el segundo punto fundamental es que abajo de la pastura hay un suelo y que en ese suelo hay vida. Y eso significa que el suelo, cuanto más vida hay, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor crecimiento radicular, por lo tanto va a haber mayor producción de pasto. Y si hay mayor producción de pasto, voy a tener opciones para elegir. Entonces, ese es el otro componente que nos olvidamos. Acá tiene que haber vida, ¿sí? Si acá no hay vida, no tenemos crecimiento radicular, y si no tenemos crecimiento radicular,
no hay pastura. Y si no hay pastura, no hay nada arriba. Y cuanto más sacamos de este suelo, que es como una caja de ahorro, si sacamos más de lo que ponemos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la billetera? Justo el tema de hoy, ¿no? ¿Sí? Pero a mí no importa, a mí me tocó el 6% nomás de reducción, así que... Y es así, si acá en esta caja de ahorro sacamos más de lo que ponemos, ¿qué va a suceder arriba? Es lo que está sucediendo en muchos suelos que no están produciendo. Y lo primero que le echamos las culpas es a quién. Siempre vieron que la culpa es del otro, ¿sí? Le echamos las culpas al cambio climático, a la lluvia, no sé qué más. ¿Será eso o será que nuestros suelos están hechos pedazos y le hemos sacado por años y años y no le hemos puesto nada, entonces no nos dan? ¿O será que de esta misma superficie antes vivía una familia y ahora viven 2 y 3 con otros gastos y le sacamos y no ponemos? ¿En cómo termina esa caja de ahorro? Y antes le sacábamos un cultivo y ahora le queremos sacar 2, 3 cultivos y tenemos necesidad, ¿no? Yo tengo 2 gurises, están cada vez más crecidos, por suerte los 2 son de Plaza Colonia, no sé si lo ubican. ¿Está? Yo antes era Nacional, ahora prefiero ser de Plaza, ¿tá? Y es así, entonces también hay que entender eso, ¿tá? Eso es un poco para ubicar y para entender cuáles serían los mejores manejos para lograr buena producción de pasto. Y de vuelta, para nosotros tenemos que cambiar la cabeza, tenemos que ser productor de pasto, ¿sí? Porque si priorizamos la producción de carne o leche, vamos a producir carne o leche a base de lo que sea. ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchos sistemas están sacando alimento de afuera del predio que de adentro. Después, si es económico o no, es otra cosa. Pero digo, si pensamos solo en producir carne o leche, tenemos ese inconveniente. Por lo tanto, primero deberíamos ser buenos productores de pasto. ¿Está? Correcto, quedamos que tenemos el cultivo bien sembrado. ¿Sí? Que de vuelta, el cultivo bien sembrado es tener un buen número de plantas, ¿sí? Que eso es casi como lo que le está pasando a Plaza, ¿sí? Le quedan 2 fechas y estamos ahí, está casi por llegar, ¿tá? Y tener una buena siembra también es casi tener el campeonato ganado. No es tenerlo ganado, pero es tenerlo casi. ¿Por qué? Porque si Plaza hoy estuviera en el descenso, es seguro que no va a ganar y no va a salir campeón. Y si acá partimos de una implantación mala, ya es muy difícil recuperar. Y muchas veces no es de costo, es de mal manejo y de mala planificación. Pero eso fue la charla que planteamos en diciembre con el objetivo de llegar a marzo, abril con las cosas bien hechas, ¿sí? Pero bueno, ahora tenemos la pastura, la idea es utilizarla lo mejor posible. ¿Qué tenemos? ¿Qué 4 puntos grandes vamos a ver? El tema insectos, muy rápido, ¿sí? De los buenos y de los malos, control de maleza, refertilización y manejo del pasto en sí, para lograr buena producción de pasto. Esto, como vemos, el tema insectos, desde que son plántulas ya hay ataques de insectos. Este año fue típico, miren acá uno dice, no, está bien la planta y en general empiezan a ver estas cosas. Esto fue en marzo, nosotros logramos plantar en fecha, como nunca. Miren, empezamos a ver estas cosas, ¿sí? Y imagínense, es como un bebé recién nacido la planta, por lo tanto es mucho más delicada. En plantas grandes veíamos esto también, ataques de esto, alguna lagarta. Y bueno, el daño en realidad que hace esto es este bichito acá, que son los trips, ¿sí? Tan chiquito, pero seguro una población muy alta. Y como vemos, acá la llega a matar, con 3 trips por planta la llega a matar. Acá la perjudica bastante y por supuesto que acá no hace nada. Pero bueno, hay que tener en cuenta que los diferentes momentos de las plantas son sensibles a diferentes cultivos. Pero bueno, este año tuvimos ese problema, ¿verdad?
no, por lo menos en la zona de Colonia, este es otro insecto que nos está haciendo bastante complicación, que es una lagarta cogollera, que todos los enero y febrero tenemos ataque importante, también hay que controlar, lo bueno es que se lo lleven los animales y no los bichos, ¿sí? Acá tenemos una alfalfa muy atacada y un Sudan grass con bastante ataque. ¿Cuál es lo ideal? Tratar de consumir y evitar que aparezcan estos insectos, y bueno, si no hay más remedio, lamentablemente deberíamos de aplicar algún insecticida, porque hemos hecho la prueba de no aplicar y se terminan muriendo las plantas. Las explicaciones de por qué son muchas, pero bueno, este es otro insecto que también va en contra de nuestra producción. También hemos visto enemigos naturales, y por eso hay que observar. Estos son lagartas parasitadas, ¿sí? Y bueno, en esa convivencia de un suelo rico, ¿sí? y un ambiente muy favorable para las plagas, también es favorable para los enemigos naturales, y también si uno controla y conoce los umbrales, también se aprovechan de esos enemigos naturales, que también hay que conocerlos, ¿tá? También la arañuela es otro insecto, es una arañita roja, que también en algunos cultivos hace daño. Si es para semillero hace más, si es para forrajera se puede controlar. Lo que nosotros planteamos siempre, tratar de comerlo, y bueno, si la población es muy alta, lamentablemente hay que usar algún producto. Es una arañuela roja que termina por lo menos bajando la producción, ¿tá? Pero también dentro de esos insectos están los benéficos. Esta es la abeja, y por supuesto, si uno tiene leguminosas, es clave la polinización, y bueno, por eso lo último que uno debería utilizar deberían ser insecticidas para evitar matar los enemigos naturales y estos otros insectos que hacen a la mayor producción. Por eso es divertido esto, es complejo, y la clave es observar, entender un poco el sistema para hacer el menor daño posible, ¿sí? Otro tema dentro de la pastura instalada son el control de maleza, ¿sí? Acá hay herbicidas, por supuesto que es más barato usar herbicidas durante el barbecho, ¿sí? Y es parte del barbecho controlar malezas. En los verdeos de invierno y de verano son más fáciles las aplicaciones de herbicida y son más económicas. Después, cuando ya estamos dentro de una pradera, ya se reduce mucho el momento de la aplicación y el uso de herbicida. Tratemos de hacer una rotación de herbicidas, y de momento la experiencia mía, hay que convivir, si no somos productores de semilla, hay que convivir con las malezas son alimento, y bueno, y buscar eso, y si no hay más remedio, usar algunos de estos herbicidas según las malezas, pero de vuelta, en praderas de leguminosas y gramíneas, el uso de herbicidas se hace limitado a muy poco, ¿sí? No lo vamos a tratar, pero bueno, eso es lo que siempre recomendamos, el asesoramiento y recorrer la chacra y ver lo que se necesita. Esto es lo que se logra con herbicida, ¿sí? El control en este caso de cardo, que bueno, no hablamos, pero las malezas, por lo menos que nosotros vemos en nuestra zona, las complicadas sigue siendo el cardo, el cenecio, la carnicera, la gramilla ya por suerte y por desgracia ya se ha liquidado, no es tan grave el problema de gramilla, pero sí aparecen esas otras, y bueno, el uso eficiente de algún herbicida puede lograr el control de esto, que acá empiezan a aparecer la pradera que estaba ahogada por las malezas. De vuelta, yo pasé de no querer ver ninguna maleza a convivir, y bueno, cuando llega un umbral de maleza que me perjudica el consumo y la producción, hacer algún control. Pero también, como dijimos, la siembra es clave, la siembra también es clave para esto. Porque esto me demostró, y yo lo aprendí con la soja y los cultivos de grano, que las malezas, ¿cuándo aparecen? Yo también me creía, y tuve 6 años de facultad y 10 del plan, pensando que las malezas me mataban la pradera,
pero fue un problema mío de interpretación. Después de ver algunas cosas y observar y discutir con productores, en realidad, y viendo esta foto, ¿por qué acá no hay maleza y acá sí? Está claro. Esto es un lagarto de una mala siembra y acá hay carnicera. Y eso está claro que la explicación de que acá hay maleza y acá no es porque acá no hay competencia. Entonces, en general, teniendo en cuenta esto, si se cumplen todos los casos, las malezas aparecen porque nuestras praderas se mueren o se suicidan. ¿Sí? Se suicidan las praderas nuestras. Pues la tratamos tan mal que se terminan suicidando. ¿Sí? Entonces las malezas, yo estaba equivocado, no aparecen y no aparece la maleza y mata la pradera, no, es al revés. Las malezas aparecen porque las praderas nuestras dejan espacios libres. Y antes aparecía la gramilla, hoy la gramilla desapareció y empiezan a aparecer otras malezas. ¿Sí? Entonces, de vuelta, es como los insectos, no nos fanaticemos en usar herbicidas, sino que muchas cosas son de manejo nuestro, que se pueden ir controlando. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Vamos muy rápido. ¿Malezas? ¿Pregunta? Una pregunta con el asunto pre-emergente o post-emergente. Y depende. Depende el nivel. Primero, depende de qué, de la historia de chacra, cuán enmalezado, digo, cuántas semillas de maleza hay en el suelo, si se hizo agricultura o no, porque también usar preemergente, que son herbicidas que se aplican a la siembra, que eso lo vimos en diciembre, por eso no lo manejé ahora. Usar por usar no tiene sentido, porque primero si se supone que no va, primero, si logramos una buena implantación como está acá, no se necesita usar ese herbicida preemergente, que siempre algún impacto tiene, y otra que es gastar dinero. No sé si me explico. Entonces, si yo conozco la historia de la chacra, ¿sí?, hago una buena implantación, la pregunta mía, ¿será necesario usar preemergente por las dudas? Creo que no. Si sé que hay un banco muy grande de malezas en el suelo, voy a tener una implantación irregular porque la época de siembra es mala, bueno, puedo usar algún preemergente. Porque a mí me pasó también, dice, bueno, uno va a lo seguro y usa preemergente y todo por las dudas y por las dudas. Bueno, ¿cuánto de eso realmente tenía sentido usarlo? Tanto por lo económico y por lo ambiental. Por lo ambiental, digo que estamos usando herbicida, y además porque por el mal uso de los herbicidas que hacemos todos, ¿sí?, hoy hay problema de resistencia de muchas malezas. Por eso, ojo con las recetas. Por eso tratamos, por lo menos de mi parte, no dar receta, y en el campo hay que ir a ver la situación, cuál es lo que había antes y lo que va a venir para el futuro. ¿Sí? ¿Pregunta de maleza? Cuando tú decís que se puede producir con maleza, es decir, el vacuno no la come, por ejemplo, en una pradera, o la come y no le pasa nada. Y bueno, eso es bastante complejo porque, digo, hay malezas que son tóxicas y otras no. Hay malezas que, digo, primero es eso. Por ejemplo, el mío es tóxico, por eso los animales no lo comen. El senecio es tóxico a grande volumen, pero yo veo que manejando ovinos, el ovino se come el senecio y come lo primero que hace es comer la flor. Y en general no se ha visto problemas de intoxicación por eso. Y lo otro, que seguro para los animales como para nosotros, si uno puede elegir, si yo acá le doy la opción de una mesa para elegir diferente comida, tipo un espeto corrido, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué eligen? Lo más rico y lo que hace peor. ¿Sí? Que para los animales sería lo mejor, ¿no? Que si estamos hablando de una invernada, que engorda más. ¿Qué pasa si yo a todos ustedes le dejo un plato solo ahí, de gofio, ¿sí?, y se lo van a comer, porque no van a tener
Digo, van a tener menos opción de seleccionar. Con los animales pasa lo mismo, por eso con el manejo uno puede ir controlando ciertas malezas. Con manejo con diferentes especies, yo puedo ir controlando ciertas especies. Ciertas malezas. Hasta que llega un momento que si la población de maleza es muy grande, bueno, ahí tengo que terminar en algún herbicida. ¿Está? Seguimos. Otro punto, refertilización. Como dijimos, son seres vivos, las plantas son seres vivos y por lo tanto necesitan comer. Y cuanto más producen, es como un corredor. Cuanto más veloz es, más necesita comer. Y la pastura pasa lo mismo. Cuanto más producen, más comida necesitan. No hacen milagro. Sí. Yo tengo una pregunta sobre lo anterior. Dale. Cuando hace un pastoreo mixto, sí. ¿no tiene algún impacto en la reducción de las malezas? Sí, correcto. Nosotros en casa se manejan ovino, hay un predio que no se maneja ovino y está lleno de senecio. A nivel de maleza, no a nivel de la parte económica, que después es otra discusión, pero a nivel de maleza sí, la combinación de categoría y de tipo de animales, uno logra controlar muchas más malezas. Y el caso del senecio es clarito. Y de la carnicera también. ¿Sí? ¿Porque se lo comen de plato o ya de granja? En general es más fácil que se lo coman cuando son chicos que cuando sea grande, pero si uno... Lo que controla entonces son los ovinos. Por lo menos esas malezas sí, pero hay otras malezas que prefieren los vacunos. Por eso lo ideal sería la combinación. Digo, si uno tiene ovinos y vacunos que comen, en general pensamos que comen lo mismo y no comen lo mismo, además el comportamiento son diferentes, esa combinación mejora las malezas. El otro caso es la chilca. La chilca en general aparece porque no hay ovino. Si uno tuviera ovino, la chilca se lo come. ¿Sí? Más bien que en muchos sistemas no se puede o porque se decidió hacer solo cría o solo vacuno, pero es claro la falta de ovino en muchos predios provoca la aparición de algunas malezas. Además del mal manejo, que eso, la última transparencia, una de los síntomas de un mal manejo es la aparición de maleza. Y a veces pensamos que es al revés. ¿Sí? Y para mí, si uno va a un campo y ve malezas, es que algo mal se está haciendo. Es una luz bastante roja. ¿Sí? Y no es culpa del vecino que no controló el senecio, porque vieron que siempre el senecio viene del vecino. ¿No? Si en mi campo nunca había. ¿Nunca había o nunca lo vi? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué criterio usás para ver cuándo usar herbicida y cuándo no? O sea, convivir con malezas. Y bueno, está buena la pregunta. En realidad depende. A mi criterio, primero, si soy semillerista es otra cosa. Si produzco semilla, hay malezas que digo, yo lo que tengo que buscar en un cultivo que voy a cosechar es que esté libre de maleza. Eso es totalmente diferente. Si es para producir alimento, forraje, y bueno, si es de consumo, en general, en otoño, invierno, todas las malezas, por la mayoría de los animales, se comen. ¿Tá? Por lo tanto, ahí no sería problema. Si yo veo, como estaba en el caso de un cardo, dejo que el tamaño del cardo sea así, ahí sí me ocupa un espacio o una flor morada, ¿sí? Con este tamaño me obstruye la aparición de nuevas malezas. De nueva pradera. De vuelta, ¿cuál es el dato? Digo, esto por lo menos yo no lo tengo claro si son 5 malezas, pero digo, si yo convivo, los animales lo comen, vamos arriba. ¿Tá? Si yo voy a hacer un fardo de buena calidad, no puedo cortar un cardo así. ¿Tá? Pero de vuelta, entonces lo que yo veo, por lo menos lo que me pasó a mí, uno dice, bueno, tiene todo un arsenal de herbicida y no quiere ver ninguna maleza. ¿Por qué? ¿Todas son malas? Seguro, si yo no tengo vino y bueno, el senecio está avanzando, bueno, algo tengo que hacer, no puedo convivir. Porque además el senecio no lo come el vacuno. Bueno, ahí no tengo más remedio que controlar. ¿Y cómo controlo? Veo una y arranco con la mano. Voy caminando y arranco.
si eso sigue avanzando, y fundamentalmente porque hay un mal manejo de la pastura, porque sigue avanzando las malezas porque hay espacios libres, y si sigue habiendo espacios libres voy a tener que terminar en uso de herbicida. Lo que yo me parece un síntoma es, si yo uso herbicida cada 3 o 4 años para matar maleza, no es grave, pero si todos los años tengo que usar un herbicida en la misma pradera, algo mal estoy haciendo, ¿no? Es como que si todos los meses me engripo y tengo que tomar, un amoxidal, ¿es normal eso? Y miren que en los sistemas de producción pasa lo mismo, uno se habitúa y se acostumbra a usar herbicida preemergente y todos los años controlar malezas. Pero ahí pensemos, ¿por qué aparecen las malezas? ¿Qué estoy haciendo yo para fomentar la maleza y no la pastura? Porque si no, eso es de no acabar. ¿Está? Pero por lo menos yo no conozco como se usa en la soja, un punto crítico, bueno, con 6 chinches aplico, no, o con una chincha acá. Por lo menos yo lo que lo uso depende si lo van comiendo, si no ocupa mucho, y tratar de que las malezas no semillen. Eso es clave. ¿Ah? Ojo, a ver, estamos hablando siempre, o por lo menos lo que yo hablo, siempre de praderas instaladas, no de mejoramiento de campo natural, ni de campo natural, ¿no? Por las dudas, ¿sí? Estamos hablando de pasturas instaladas. Otro tema clave de vuelta, darle de comer a nuestras pasturas, ¿sí? Y ahí dentro de pasturas, yo lo separé para simplificar, lo que es avena y ryegrass, verdeos, y más teniendo en cuenta la época en que estamos. Y bueno, acá un dato interesante, primero es esto, cuando uno ve en el campo esto, ¿qué significa? Que tiene una buena respuesta. Quiere decir que acá orinó o bosteó el animal, seguro, hay niveles 300 o 400% más de nitrógeno, y acá hubo una respuesta en producción. Quiere decir que esta otra parte está bastante con hambre, ¿sí? Ese es el primer síntoma que uno ve, que acá necesita darle de comer. En verdeos de invierno, después de estar bien implantado, porque esa es otra cosa, casi siempre vemos lo que queremos, siempre hablando, y más en respuesta a fertilización. Primero, una excelente instalación, como ven acá, sin maleza o mínimo maleza, por lo tanto todo lo que yo le eche acá, en este caso urea, que es lo que requieren estos cultivos, va a ser utilizada por ellos, ¿no? Si acá hubiera una planta cada tanto, la discusión es otra, no es darle de comer. Pero en este caso se nota claro que la deficiencia es de nutriente, y en este caso, por ser el cultivo y en qué época del año estamos hablando, es la falta de nitrógeno, que el nitrógeno se lo damos con la urea. Y que siempre nos cuesta gastar en urea en un cultivo bien implantado, como en este caso, lo bueno es conocer la respuesta que hay de la aplicación de urea, y acá hay datos de INIA, ¿sí? Muy conocido, que en invierno por kilo de urea se produce 8 kilos de materia seca de pasto. Materia seca es el pasto, se le saca la humedad, ¿sí? Para poder comparar diferentes alimentos. El ryegrass responde más en invierno a la urea, 1 kilo de urea, ¿sí? Produce 12 kilos de materia seca, más o menos, es un promedio que yo saqué. Puede haber hasta 20 o puede haber 8, yo puse un promedio, pero sí es claro que si uno tiene poca urea y 2 cultivos, avena o ryegrass, en realidad responde más el ryegrass a la aplicación de urea que la avena. ¿Ah? Y en primavera las respuestas son mayores por varios motivos. Una, porque hay más temperatura, ¿sí? Hay más horas de sol, y por lo tanto la respuesta es mayor, y se ha visto que en promedio produce por kilo de urea aplicado 12 kilos de materia seca, y en ryegrass 18. Esto es una tendencia, miren que esto sirve para tener una idea y sacar algún número. Y la pregunta es, bueno, ¿vale la pena gastar urea? Porque esa es la otra, y siempre nos cuesta, y más cuando tenemos poco dinero. Y bueno, la cuenta es relativamente fácil de sacar, y acá, para hacer un ejercicio rápido, una urea a $327 la tonelada, donde hay un $6 de costo de implantación. Si produzco carne, hoy está $1.50, con ganas de que valga más, pero bueno, es lo que está en consignatario, $1.50 por kilo en pie.
Estos son datos que saqué para tener una idea de qué respuesta hay y si vale la pena o no aplicar urea. Un dato, digo, bastante realista, que de esto que se produce solo se utiliza el 60%, si hago mejor las cosas puedo utilizar el 70%, el 80%, pero algo conservador un 60%, lo ideal sería un 80%, pero siempre digo, lo ideal es ser rico y sano, ¿sí? Pobre y enfermo de jodidazo, pero bueno, hay que tener esas dos cualidades, ¿sí? Y bueno, acá para tirar algún dato conservador, bueno, una utilización 60%, y la eficiencia, cuántos kilos de materia seca precisos para un kilo de carne en una invernada, estamos hablando acá, también hay muchos datos, depende mucho, pero un dato bastante que no erro mucho, son que 15 kilos de materia seca de pasto produzca un kilo de carne. Esto consumido, pero el animal si desperdicia el 60%, quiere decir que para producir ese kilo de carne tengo que darle 25 kilos de materia seca. Es un dato que más o menos un productor, digo, haciendo las cosas bastante bien, que precisa 25 kilos de pasto para producir un kilo de carne. ¿Ah? Si lo vemos en el raigras, un kilo de urea, ¿sí?, produce 12 kilos de materia seca, ¿sí?, por la respuesta que decíamos hoy. 12 kilos de materia seca, ¿sí?, si sabemos que precisa 25 kilos para producir un kilo, esos 12 kilos de materia seca producen 480 gramos de carne. Esto lo pasamos a $1,50, produce 72 centavos de dólar. El kilo de urea valía $387, valía 327 más 6 de aplicación, quiere decir que el kilo de urea vale 387 centavos de dólar. Por lo tanto, gasto $1 en urea y produce 1,80 dólares en carne. Podemos decir que en general, de vuelta repito, si tenemos un raigras muy bueno, ¿sí?, un raigras bien implantado, buen número de planta, vale la pena gastar en urea. Por supuesto, también, si viene un invierno llovedor, si acá se implanta seco y no llueve más, no gasten en urea. ¿Por qué? ¿Y por qué no la asimila? Porque la planta necesita de todo un poco, además de urea. Necesita sol, necesita humedad, ¿sí?, y temperatura medianamente adecuada, por más que el raigras aguanta bastante el frío. Porque eso nos pasa todo. Se planta una seca y la barra empieza a tirar urea. Yo digo, ¿para qué tiran urea si lo que en general cuando viene seco hay más urea y lo que falta es agua? Pero eso es parte de la desesperación. ¿Cuál es eso? Es tener claro cuáles son más o menos los requerimientos que tienen las plantas, y las plantas se rigen por la ley del mínimo, que si uno de los requerimientos no funciona, y nosotros también, si uno de los requerimientos no falta, por más que el otro haya mucho, no funciona. Y se puede transformar en tóxico, y en urea pasa típico. Yo en plena seca le echo urea, puedo terminar matando las plantas. ¿Ah? Pero bueno, es un dato interesante que me dice, bueno, por eso se dice que si tengo un raigras, aplicar urea es bastante acertado, ¿sí? En avena, también la misma cuenta, un kilo de urea produce 8 kilos de materia seca, esos 8 kilos de materia seca son 320 gramos de carne, 48 centavos, 387 centavos el kilo de urea. Acá la respuesta es mucho menor, gasto $1 en urea, produzco 1,24, ya es mucho más limitada. ¿Por qué? Y esto no es para desmerecer la avena, porque a mí la avena, el lugar que tiene las avenas es la producción de otoño, que estamos hablando marzo, abril, mayo. Porque las avenas son las que tienen más capacidad de aguantar la poca humedad y responden rápido, en producción de pasto estamos hablando, en otoño. En invierno, los raigrases, invierno y primavera, en verdeos de invierno el raigras produce mucho más. ¿Está? Pero bueno, hay que conocerlo para tomar la decisión. Por lo tanto, la cuenta de aplicar, darle de comer al raigras es bastante ¿Bastante clara, no? ¿Alguna duda de
en este caso raigrás, vamos arriba. Hay un raigrás que es un raigrás perenne, dura todo el año. El problema del Uruguay, yo ese raigrás lo probé y lo he visto, y solo en un lugar lo vi bien, que era contra el Río de la Plata, con un ambiente adecuado, en un suelo muy bueno, donde los calores no son tan calores y los fríos no son tan fríos por la amortiguación del río. En las otras condiciones, en verano no producen nada y se llegan a morir. En mi experiencia, no sé si ustedes lo han probado, lo que sucede es que el raigrás, arriba de 29 grados de temperatura, no le gusta nada. Y además, como no le damos de comer lo suficiente, mucho peor pasan y por lo tanto se muere. Y a mí personalmente, para jugar con esa plantita que es mucho más delicada, yo creo que tenemos especies tipo Festuca y Dactylis que son mucho más resistentes al clima y a las herejías que nosotros le hacemos. ¿Sí? Que nosotros a veces somos peores que el clima. ¿Cuándo echar urea? Cuando vemos ese síntoma. Está bueno. En realidad, la receta cuando hay que echar urea, cuando lo necesita. Porque uno dice, no, después de pastoreo, de cada pastoreo. Pero después de cada pastoreo, capaz que ya es tarde. Lo ideal es decir, bueno, cuando uno ve que la planta está no está en un verde intenso, habría que aplicar. Lo que se hace normalmente es, se instala después del primer pastoreo, cuando la planta va a requerir muchos nutrientes para producir, ahí hacer una aplicación de urea. En realidad es eso. La otra pregunta, bueno, yo si tengo 150 kilos, ¿lo echo de una vez o lo echo en 2 o 3 veces? Porque la urea es muy móvil y si yo aplico 150 kilos y me llueven 100 milímetros, lo pierdo todo. Lo ideal es de fraccionarlo por lo menos en 2 veces. De 60 a 70 kilos, 2 veces. ¿Tá? Y si tengo 100, yo prefiero, si mi cuenta en mi bolsillo me da, yo voy a aplicar 100, prefiero hacer 2 aplicaciones de 50 que no una de 100. Y la época sería invierno, si es raigrás. ¿Tá? ¿Por qué invierno? Porque en primavera, si la primavera viene normal, aumenta la temperatura, ya va a haber más liberación de nitrógeno. ¿Sí? El fundamental entonces es después de la primera comida. Sí. Capaz que si venimos de una seca, no siempre, si venimos de una seca, aplicamos buena cantidad de fertilizante a la siembra y capaz que después del primer pastoreo vemos que la planta responde, guardamos eso para el segundo pastoreo. Pero en realidad lo ideal sí sería después del pastoreo porque la planta tiene un estrés muy grande y necesita nutrientes para responder. La urea lo que hace crecer las células. ¿Sí? Es la vitamina para los gurises. ¿Da? ¿Sí? ¿Duda? Después el otro componente de las pasturas son las praderas, ¿sí? Y acá hay una combinación muy grande de praderas solas, que eso ya no lo tratamos acá, por ejemplo, alfalfa sola o lotus solo, o mezclas como en esta foto de gramíneas, ¿sí? Con leguminosas. Y bueno, en general, en todas las praderas de leguminosa, ¿sí? Donde hay leguminosas, que estamos hablando de alfalfa, lotus, trébol blanco, ¿sí? Trébol rojo, la deficiencia es por fósforo, ¿sí? ¿Tá? Y acá un dato general, fundamentalmente para el suelo del litoral, es hacer análisis de suelo, ¿sí? Y los valores críticos para lograr buenas producciones son estos, ¿sí? Quiere decir que si yo quiero tener buena producción de alfalfa, tengo que andar con 20 partes por millón de fósforo, ¿sí? Trébol blanco 13, trébol rojo 10, 12, lotus 10, ¿sí? Parte por millón de fósforo, y gramíneas 6 a 8. ¿Qué significa esto? Que las gramíneas son más eficientes en utilizar el fósforo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con menos producen más de fósforo. ¿Tá? Y bueno,
lo que hablamos, esto es para refertilizar. Si hablamos para la siembra, tenemos que pensar en 2 o 3 puntos más. Me pueden decir, y bueno, yo tengo un suelo de 12 partes por millón, ¿no puedo plantar alfalfa? Sí, plantémosla. Pero es como un caballo de carrera. Si no tengo un fardo de paja y le doy un fardo de, no tengo un fardo de alfalfa y le doy y no tengo vitamina y le doy un fardo de paja, y va a correr, pero no. Bueno, esto es lo mismo. De vuelta, yo no digo que la alfalfa no se pueda plantar con 12 partes por millón de fósforo. Se puede. Y con toda seguridad va a producir más que el Lotus. Pero bueno, ¿cuál sería lo ideal para que corra una linda carrera? Tener estos niveles de fósforo. ¿Ah? No es fácil, sí, más bien, pero si no la ponemos a correr en estas condiciones, seamos conscientes de lo que va a producir. Es eso lo que yo planteo. ¿Está? Entonces, estos son datos para tener una referencia de si yo quiero una buena producción de un Lotus, tengo que andar en 10 o 12. Porque también, en general, nosotros fuimos culpables, muchas veces decimos, el Lotus es aguerrido. Sí, es aguerrido, pero algo tiene que comer. Pasa con la moa. La gente de la moa, como le hemos dicho que la moa aguanta la seca, la plantan en pleno enero, así. Después que venimos las vacaciones tostado, la largamos a la semillita ahí. Es guapa, pero no hace magia. No es un camello. Entonces, ese es el defecto que pensamos que es tan rústica que la tiramos a lo que sea. Como ven acá, necesitan comida. Pero esto es para tener una idea de cuáles son los niveles para lograr una buena producción de forraje. En resumen, si partimos de niveles buenos de fósforo en el suelo a la siembra, y tenemos una producción intensiva o medianamente intensiva, todos los años deberíamos de agregar 40 kilos de P2O5. Imagínense, en la bolsa de 1846 tiene 46 unidades de fósforo, quiere decir que estamos hablando de echarle todos los años 100 kilos de un 1846 y un 740, para andar con estos niveles si queremos mantener la calidad del suelo y la producción de forraje. ¿Ah? Otras leguminosas, como vemos, tienen menos requerimientos, tenemos que hablar de 30 a 40 unidades. No cambia mucho. Si queremos mantener la caja de ahorro del suelo y buena producción y que la seca no nos afecte y nos mate la planta, en resumen, tenemos que llegar a todos los años agregar 40 partes por millón de fósforo. ¿Sí? Un súper simple que es 22 de fósforo, tenemos que agregar 200 kilos de fósforo. La gente dice, no, es caro. Bueno, ¿qué es caro? ¿Que se me muera a los 2 años o que produzca 4 años? Esa es una cuenta que hay que sacarla. Si vamos a jugar una carrera, vamos a apostar con todo. Y esto es lo mismo. Y acá hice la misma cuenta de la respuesta que hay al fósforo a la producción de pasto. Es teórico, pero también ayuda a tomar decisiones, como en el caso de si echo urea al raigras o a la avena. Acá tomé un dato de un fertilizante 730, esto es 7 de nitrógeno, 40 de fósforo, ¿sí? Fósforo total y fósforo utilizable rápidamente. En mi zona está a $4.58 la tonelada, ¿sí? Un costo de $6 por aplicación, de vuelta el precio del gordo 1.50. La respuesta también promedio, porque ahí sí puede ser de 50 kilos de materia seca por kilo de P2O5, o 40, o puede ser 35. Yo puse algo intermedio, ¿sí? Porque eso depende, la química no es 2x2, ¿sí? Pero bueno, bastante en el medio, hay 45 kilos de materia seca de pasto por kilo de P2O5, y recordar que un kilo de P2O5 son 2,5 kilos de este fertilizante, porque no todo es fósforo, acá solo el 40% es fósforo, por lo tanto, ¿qué pasa? Yo para producir 45 kilos de materia seca, preciso 2,5 kilos de este fertilizante, para llegar a los 40, al kilo de P2O5. ¿Se entendió esa fórmula? Porque eso también hay que tener en cuenta. Ojo, no compren tonelada y digan, esta es más barata que otra porque tienen concentraciones diferentes. Tengan cuidado con ese dato. ¿Está? Eso es más o menos la respuesta a nivel de INEA, que han hecho diferentes trabajos, la respuesta que hay por kilo de P2O5. Una utilización de 60% y después, de vuelta, la eficiencia. Para producir 1 kilo de carne hay que dejarle disponible a esos animales 25 kilos de materia seca.
La cuenta acá teórica es la pradera, 1 kilo de P2O5, quiere decir que son 2,5 kilos del fertilizante 740, produce 45 kilos de materia seca. ¿Sí? De vuelta, esto teniendo en cuenta que tengo una pastura bien implantada con niveles adecuados de fertilizante a la siembra, ¿no? No quiere decir que está muerta de hambre, porque si la planta está muerta de hambre y yo le agrego esto, lo va a utilizar para recuperarse más que para vivir, ¿está? Pero bueno, esos 45 kilos de materia seca que me produce ese kilo de P2O5 son 1,8 kilos de carne, eso lo paso a plata, bastante interesante, $2,7. El kilo de P2O5 es 1,2 porque es 1,14 más el 0,06 de la aplicación, que uno dice, no, eso es poca plata, pero también tiene su costo. Y la cuenta grande es, yo gasto $1 en fertilizante y me produce 2,5 kilos si lo transformo a carne. Quiere decir que en estos años que el fertilizante uno se queja, pero en relación fertilizante kilo, no es tan mala la cuenta. Hay que tenerla la plata, ¿no? Que eso es otro tema, pero no es tan mala la cuenta. Esto también me lleva, miren que esto lo hice ahora porque uno es medio aragán para sacar números. Esto también está bueno, lo que yo siempre planteo, decir, en general nosotros hacemos mucho y más o menos, y con estas cuentas yo creo que lo ideal es hacer poco y bien hecho, que con toda ciudad va a producir igual o más que mucho y más o menos. Y esto lo demuestra, porque seguro si gastamos, la caja que tenemos es siempre la limitante, si gastamos en semilla, ¿sí? en alambrado eléctrico, ¿sí? en implantar, en herbicida, y después no tenemos plata para darle de comer a la pastura, se nos termina muriendo todo. Entonces, ¿por qué no plantar menos y gastándole la comida para que produzca? Y con avenas y cultivos de invierno es clásico. Hacemos mucho y después no tenemos para fertilizante. ¿Por qué no hicimos la mitad y eso que nos ahorramos lo echamos en fertilizante? Vamos a producir más con toda seguridad. ¿Sí? Eso es planificación. ¿Hay algún economista acá? Contador. Oh, está claro. No podés fallar. ¿No? Un agrónomo falla, pero un contador no. ¿Está? ¿Quedó claro esta cuenta teórica? Pero esto está bueno para entender que en teoría hay muy buena respuesta a darle de comer. Por supuesto, si tenemos una planta cada metro cuadrado, el problema es otro. No le demos de comer porque se van a alimentar las malezas. ¿Ah? ¿Esto estamos hablando de para leguminosas y la anterior gramíneas o se suma la otra? Ahí está. Esto en realidad, el fósforo fundamentalmente, por lo que veíamos en el cuadro, son menos eficientes en utilizar, entonces necesitan más fósforo. El fósforo sería para las leguminosas. Porque también recordar que las leguminosas, si nosotros las inoculamos, tienen la capacidad de fijar nitrógeno que hay en el aire, y ese nitrógeno después lo dejan disponible para las plantas. Por lo tanto, el fósforo tiene esa otra ventaja. Me ahorra usar urea. Que la cuenta grande, una pradera de mezcla, ¿sí? Leguminosa gramínea en el segundo año, que es cuanto más produce, 10.000 kilos de materia seca, son más de 200 kilos de urea que me ahorran en echar por la producción de nitrógeno por las bacterias. ¿Ah? Y bueno, si es diferente, la urea fundamentalmente es para los cultivos, para los verdeos de invierno, ¿sí? que la única entrada de nitrógeno es por el fertilizante, ¿sí? Y lo que ocurre en mineralización, o en el caso de una pradera permanente tipo una festuca, ¿sí? Que no hay gramíneas, y eso ahí los requerimientos de nitrógeno se hacen mucho más altos. ¿Da? No quita que, por lo menos lo que yo hago, si a mí la cuenta todos los años, yo hago la cuenta cuánto me cuesta la unidad de fósforo de diferentes fertilizantes y yo gasto la más barata, y muchas veces esa, por ser un fertilizante binario, tiene algo de nitrógeno, yo no tengo miedo de echarle, que también son utilizados por las plantas. ¿Da? ¿Otra duda de fertilizante? Fuimos rápido, pero digo, la idea es tener estos números para ver que hay que darle de comer. ¿Sí? ¿Listo?
El último punto es el manejo del pasto, ¿sí? Y esto también es fundamental. ¿Cuáles las tres claves para manejar bien el pasto? Son frecuencia, ¿sí?, duración e intensidad del pastoreo. ¿Tá? Después de estar bien comida la planta, estar bien implantada, ¿sí?, con un buen número de plantas, bien desarrollada, ¿sí?, tener los animales, acá yo tengo que manejar estos, y bien alimentada, y con el mínimo número de malezas, yo tengo que manejar estos tres criterios: frecuencia, duración e intensidad. Y con siempre el mismo objetivo, ¿cuál es? De producir más pasto. Y estos tres criterios lo demuestra este cuadro, que es magnífico, ¿sí?, donde acá hay diferentes, una gramínea comida, ¿sí?, cómo afecta la parte de abajo, y por eso hay que entender todo el sistema. Y acá vemos que este es el porcentaje del pasto cosechado, quiere decir que se lleva el 10%, el 20%, el 30%, hasta el 90% de lo de arriba. ¿Cómo afecta el crecimiento de la raíz? ¿Qué quiere decir? Que si yo me llevo todo, después de que la planta tiene ese gran estrés, no favorece el crecimiento de raíz, por lo tanto muchas se mueren, ¿sí? Y eso es importante ver, esto que está acá, bastante exagerado, pero está bueno. Cuanto menos le dejo arriba, menos crecimiento radicular y por lo tanto más crecimiento de las raíces. Y si uno entiende que las raíces son parte fundamental de la planta para recuperarse y desarrollarse, si me viene una seca, ¿cuál va a sobrevivir más? ¿Esta o esta otra? Esta otra. Y por eso nuestras plantas se terminan suicidando. Porque hacemos un sobrepastoreo, un efecto gilet, le llamo yo, efecto gilet, ¿sí?, palo y palo. Terminan en esto por esta explicación. Yo arraso, no doy tiempo de recuperación, que va a ser mucho más lento, hay menor crecimiento radicular, muchas se mueren para favorecer la parte aérea y estoy afectando la producción de forraje, ¿sí? ¿Y esto cómo soluciono esto? Con esto: frecuencia, duración, cuánto tiempo pasan los animales adentro de la parcela y cuánto remanente dejo, que ahora lo vamos a ver. Para todo esto no se hace así por bendición, ¿sí?, del de arriba, sino acá ¿qué precisamos? Tener divisiones, ¿sí?, dividir, buenas pasturas, por supuesto bien instalada, agua en la parcela, en cada parcela, alguna sombra. Y otra cosa importante, ¿qué es lo que falta ahí? Para que eso funcione. Este que va acá. Eso es clave. Miren que yo conozco gente que ha comprado el mejor paquete tecnológico y no ha funcionado. Es que el problema es que los paquetes tecnológicos no funcionan solo, hay que hacerlos funcionar. Y si no tenemos gente preparada y motivada, por tener todo esto no funciona solo. Y he visto fracasar, y lo primero que decimos, el sistema no sirve. No, es que no lo hacemos funcionar. ¿Está? Para tener una buena frecuencia, una buena intensidad, una buena duración, hay que tener todo esto. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque el objetivo es tener esta pastura sana para lograr una buena ganancia de peso acá. Con este fraccionamiento, con esta agua en la parcela, yo primero voy a lograr mucha recirculación de nutrientes, van a quedar en el predio, no quedan en los tajamares o en las cañadas o cerca al tambo, ¿sí? Van a quedar acá, solo los animales van a llevar el 20%, van a extraer solo el 20% de los nutrientes, eso es mucho. También no va a haber pisada, ¿sí? Y los animales van a comer todos los días alimento nuevo, por lo tanto, como ganancia es mucho mejor. Y además, para volver a esta parcela van a demorar un tiempo suficiente para que este pasto esté recuperado. ¿Ah? Que eso es lo que vamos a ver en algunos números ahora. Entonces, vamos por parte. Frecuencia, que es el número de veces que los animales entran a pastorear a un mismo lugar.
Y acá, ¿cómo sé eso? Y puede ser con una regla, ¿sí? El plan tiene algunas reglas ahí para medir, decir, bueno, ¿a qué altura entro? Con cuadrado, en un momento cortamos el pasto, sacamos la materia seca y determinamos, o a ojo, la gente que está en el campo todos los días, el vaquero que va a buscar las vacas todos los días, a la parcela sabe qué es lo que comen, entonces ese tipo no precisa andar con la regla, sino lo hace a ojo. ¿Para qué son esto, la regla de cuadrado? Para uno hacerse el ojo qué disponibilidad de pasto hay para entrar o no. ¿Ah? Pero bueno, la regla creemos que es una medida bastante interesante. ¿Cuál es la altura ideal para entrar? ¿Sí? Y acá depende del tipo de pastura y la estación del año. Pero el Paco Formoso, no sé si alguien lo conoce, un técnico lamentablemente fallecido, ¿sí? Pero era un cra, él estuvo haciendo muchos trabajos y en resumen podemos decir que la altura ideal de una alfalfa en las 4 estaciones anda en 30 a 40 centímetros. ¿Sí? 30 a 40 centímetros son 4 puños, ¿sí? Estamos hablando acá y acá, ¿sí? Esto, 40 centímetros. Si yo entro siempre a la alfalfa a 40 centímetros, voy a lograr la mayor producción de pasto. En una pradera, trébol blanco, loto y festuca, anda en 15 o 20 centímetros. El viejo 2 puños. El plan de que... No me acordaba. Yo sabía hacer. Ahí está. Hay tantas medidas. Y vieron que para que se llene gente tenemos que decir cosas nuevas. Entonces puede ser el 2 puños, la mano. En realidad eso de los 2 puños es del año 60. Entrar con 2 puños y salir con 1. En este tipo de mezcla no hay vuelta. Es esa. Entrás con 2 y salís con 1. Que son el número 15-20 centímetros, ¿sí? Durante toda la época del año. Y en este caso lo puse acá para raigras y avena, ya que lo habíamos incluido como las praderas también. Si uno entra con 15 o 20 centímetros, es lo ideal para la vida de la pastura y no pierde tanta calidad para la ganancia de los animales. Esto en general, digo, son datos generales para ver cuál es la altura ideal para entrar. Seguro, esto es fácil acá en un salón. ¿Cómo lo hacen ustedes? Eso es presupuestación forrajera y planificar. ¿Sí? Que yo todos los días tenga una parcela que tenga esta altura. Bueno, eso es lo artesanal de esto. ¿Tá? Una situación muy común en invierno o verano, me quedo sin pasto. ¿Sí? Y más ahora, vieron que escuchamos más la radio que salir al campo. Vieron que ahora sabemos todo. ¿Sí? Todo, menos lo que pasa en el fondo de casa. ¿Sí? Y ahora ya escuché y viene el super niño y la super niña, déjense de bromar, vos. Miren lo que pasa en sus campos y ahí no precisan escuchar la radio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en invierno o verano? Me quedo sin pasto, ¿qué hago? Hay varias opciones, por suerte. Bajar el número de animales del establecimiento, disponer de reserva para suplementar o entrar a la pastura antes que estén prontas. ¿Qué es lo que hacemos normalmente si no planificamos? Esta última. Total, si la pastura ni se quejan ni dicen nada. ¿Sí? Además, si está muy bien implantada, más palos le damos. Usamos esta estrategia, la peor. ¿Sí? Esta opción de entrar antes que las pasturas estén preparadas y tengan la reserva suficiente, ¿sí? Es un problema a mediano o corto plazo. Y eso, al entrar antes, se van a producir menos y por lo tanto cada vez voy a tener que entrar antes y se transforma en un círculo virtuoso hasta que la termino liquidando. Y después digo, vieron que esto no aguanta, es una porquería. Porque le botan la reserva, Porque la hago pedazo y se terminan suicidando. ¿Sí? Y ahí empiezan a aparecer las malezas y seguro el vecino que me llenó de maleza. Entonces entra un círculo virtuoso que vamos tarde. Entonces, esta sería la peor estrategia, seguro. A corto plazo no gasto reserva y no malvendo los animales. Pero a mediano plazo es el peor negocio. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Esto es un trabajo del Paco y esto a mí también me impresionó de que estaba él. La frecuencia. Y esto es un recetazo. Por más veces que yo entre, no es mayor producción de forraje. Todo lo contrario. Y eso a mí me cuesta decir, bueno, si yo entro más veces, ¿por qué no produzco más pasto? No produzco más pasto porque termino agotando las plantas.
y cada vez levantan menos. Y esto lo va a demostrar en este trabajo. Un rotativo ideal, ¿sí? 15 o 20 centímetros, una pastura, listo, de lotus, trébol blanco y festuca, es la entrada ideal, 2 puños, ¿sí? Y comparado con la misma pastura con un rotativo frecuente, entrar a 10 centímetros, 1 puño, y cuando nos agarra el invierno o verano, a veces entramos 1 puño, ¿no? ¿Tá? ¿Cuáles son los resultados? En pasto, el rotativo ideal, 10.000 kilos de materia seca, solo entré 6 veces, y el rotativo frecuente, ¿sí? Que entré a 10 centímetros, hice 9 pastoreos. Digo, ¿qué cantidad de pastoreo me dio? Miren los kilos de materia seca que produjo esa pradera. 35% menos de pasto. A un mismo costo, producen 35% menos de pasto. ¿Y eso por qué? Porque las pasturas son seres vivos. Y esto lo pasé a números. Ese mismo cuadro, si comparo el ideal con el frecuente, son 3.500 kilos de materia seca menos. Esos son, a 25 kilos de materia seca, para producir 1 kilo de carne son 140 kilos de carne por hectárea, más produce el ideal, y eso lo paso a plata, son $210 por hectárea. Que no sean 210, que sean 150, que sean 100, haciendo bien las cosas, gasto lo mismo y produzco bastante más, que muchas veces es el margen este. ¿Cómo se arregla esto? Planificación forrajera, presupuestación. Tener una cadena de cosas. ¿Tá? ¿Cómo llego a esos 6 pastoreos? Que a mí me cuesta decir, ¿cómo llego a esos 6 pastoreos? Acá está la explicación. Estas son las diferentes estaciones, otoño, invierno, primavera, verano. ¿Sí? La producción en otoño son 24, en promedio, ¿no? 24 kilos de materia seca por día, en invierno 22, en primavera 47, acá produce más por la época del año, mayor temperatura, humedad, y en verano 16, y más estas especies que no son ninguna de verano. Si fuera alfalfa, la relación acá sería otra. La altura ideal para entrar, 15 o 20 centímetros, 2 puños, como habíamos dicho, de esta mezcla. ¿Cuántos kilos de materia seca tenemos? Yo puse el promedio, 1.700 kilos de materia seca con esa altura. ¿Cuántos días necesito para llegar a esa altura? Bueno, en otoño preciso 70, en invierno 77, en primavera 36 días y en verano 103. ¿Qué me significa eso? Que en otoño voy a poder entrar 1,3 veces, en invierno 1, en primavera 2,5, cada mes voy a poder entrar, y en verano apenas una vez voy a entrar. Ojo, esto no se lo tomen a rajatabla, pero es una idea que vean que yo en verano tengo una limitante y más de una vez y media no voy a poder entrar. En esta mezcla forrajera, si estamos hablando de alfalfa o de un bajo mejorado, es otra cosa. ¿Ah? Si yo hago este manejo, voy a tener la diferencia que teníamos anteriormente. Seguro, si yo acá le doy palo y la planta acá, miren lo que demora 100 días para llegar a los 20 centímetros y entro a 10, termino haciendo lo que pasa. ¿Correcto? ¿Voy a conseguir ese cuadrito? No me digan todavía. Sí, se los paso después. Si dejan los datos ahí se los paso. El otro término, quedó la frecuencia, cuántas veces entran. El gran receta, no por más veces entrar, más producción de pasto. Pasa al revés. ¿Por qué? Porque terminamos agotando las plantas y no producen lo que tienen que producir porque no se recuperan. El otro término que decíamos para lograr buenos índices, duración del pastoreo. ¿Cuánto tiempo pasan los animales arriba de la parcela? ¿Cuál es lo ideal? Que pasen el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque los animales no solo comen con la boca, sino que comen con los pies. Por lo tanto, lo ideal es eso. Por eso, lo ideal sería un día. Por supuesto que está la parte económica, tener personal, gente instalada, las instalaciones, pero bueno, cada uno sacará su cuenta. 3 días empiezan a aparecer las plantas, ¿no? ¿Cómo? A los 3 días empiezan a aparecer las plantas nuevas. Una ley. Ahí está. Y ahí está. ¿Por qué esto también, lo que dice él? Más en primavera el rebrote, lo que uno tiene que evitar comerse el rebrote. Porque si uno come el rebrote,
estamos castigando más la pastura. Por eso en primavera ya a los 3 días empiezan a aparecer los rebrotes y están a la altura de la boca de los animales. Si es en invierno, demoran 7 o 8 días. Por eso en promedio podemos decir que lo ideal es un día. Ahora vamos a ver un cuadro, que este cuadro es viejo, miren, del 1999, de Enrique Fernández. Es el efecto de la frecuencia de cambio de franja sobre la performance animal. Esto, sí. No, te quiero preguntar, ¿lo de un día es con respecto a la pradera o al animal? Seguro, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. En realidad, el día favorece a los dos. No, pero la diferencia entre un día y una semana. Seguro, está bien. ¿Por qué? Está bueno eso. Porque, digo, este cuadro, por eso yo lo voy a explicar, en realidad es con una pastura determinada, que no se discute acá qué tipo de pastura es, y con una carga determinada, por lo que tú decís. Yo puedo bajar la carga, ¿sí? Y tengo menos presión y por lo tanto puede variar algún dato de eso. Pero digo, lo que yo muestro estos cuadros es para ver la tendencia, no el datolito si sirve o no. Con esta carga, que es una carga bastante alta, ¿sí? En otoño, ¿sí? Que es este ensayo, acá se supone que son animales parecidos y pasturas iguales. Acá hay cambios todos los días, cada 4 días, cada 7 y cada 14. Con esta carga, ¿no? Que es bastante alta. Acá ven que si yo cambio todos los días, hay una ganancia animal de 800 gramos. Si yo cambio cada 7 días hay 220. De vuelta, no es copiar el dato Lito, pero es la tendencia. Y acá está explicado esta ganancia por 2 cosas. Una, por la utilización. Los animales, lo que decíamos hoy, los animales tienen menos opción de elegir, comen todo. ¿Y qué pasa para ver el extremo a los 14 días? Cuando el animal entra, come lo mejor, ¿sí? Al segundo día, como hacemos todos nosotros, al segundo día, de lo bueno hay menos, pero seguimos comiendo lo mejor. Al tercer día cada vez menos, al cuarto día, al séptimo, al noveno, no están comiendo nada. Que lo que hay que entender, que los animales, lo que nosotros estamos alimentando son las bacterias del rumen. Por lo tanto, lo ideal es que los animales coman todos los días lo mismo. ¿Qué pasa si yo le doy 14 días? La calidad de la pastura cambia mucho y eso me afecta en la ganancia. De vuelta, en esta carga. Después está discutible por qué no bajar la carga, bueno, eso es más complejo. Pero en este cuadro demuestra claro que con esta carga yo tengo 800 gramos por día por animal contra 220 gramos. ¿Sí? Y está explicado por la utilización. Miren acá, se utiliza solo el 50%. ¿Por qué? Porque el resto lo pisan, lo bostean y pierde calidad. De vuelta, es el dato grande. Esos números, ¿sí? El dividir de 7 a 1, casi cuadruplico la producción de carne. ¿Está? De vuelta, es una tendencia para tener algún dato de que el franjeado con altas cargas en forma instantánea logro mayor producción. Y además, lo que evito es que los animales coman el rebrote de la pastura. ¿Está? Otro trabajo con otra carga diferente, presión de pastoreo de 1,5, el peso vivo, por eso tienen, digo, hay muy poco forraje, miren que van a comer la mitad de lo que necesitan, ¿sí? Es otro ensayo. Y miren, cuando hago franjas, hago cambios diarios, cada 7 días, casi se cuadruplica la ganancia. Con otro tipo de pastura, con otra dotación también. En una pastura de buena calidad, pero lo que a mí más me asombró, me gustó de este cuadro, que en una pastura de mala calidad también ocurre lo mismo. Porque a veces uno tiende a decir, yo tengo esto de mala calidad y le abro grande. Y acá, con poco pasto, ¿sí? Y mala calidad, miren, estos animales cambiando cada 7 días se mantenían y acá tenían casi 200 gramos. Que 200 gramos no es mucho, pero si lo comparamos con esto es el doble. ¿Por qué es eso? Por el manejo. Y esto está explicado de vuelta, por lo que yo entiendo, es a que los animales pueden elegir menos el consumo y la dieta de esos días de pastoreo es bastante parecida. Entonces, las bacterias del rumen se acomodan a ese alimento y no va cambiando
durante los días del pastoreo. ¿Sí? De vuelta, esto yo lo tomo como una tendencia para ver cómo el cambio diario hace la diferencia. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. El cuadro tuyo, ahí decía que con un día de pastoreo tenés una utilización del 80%. Sí. Entonces, al final, ¿el 80% sí o no? Porque la raíz va a pasar todo lo que quitaste vos. Está bien, seguro. Digo, acá yo estoy presentando todo cosas separadas para entender los procesos. Por supuesto, digo, el comer el 80% voy a estar jorobando al crecimiento de la raíz, pero si a esto yo utilizo el 80%, ¿sí? Y yo le dejo un tiempo suficiente y respeto los 2 puños, voy a tener buena producción. Porque también yo te puedo decir, este 50% no se lo comen los bichos, pero capaz que terminan muertos por el pisoteo de los animales. Entonces, es tan relativo analizar un número. Yo lo que analizo son tendencias, no sé si me explico. ¿Ah? Porque dejando el 50%, a ver si me explico, dejando el 50%, capaz que el otro 50% no es que queda en la planta, sino que lo matan la pezuña de los animales. ¿No? O capaz que acá los animales me dejan el 50% y me comen el rebrote de la planta que comieron primero. Digo, estos son datos generales, lo que yo digo, hay que tomarlo como un dato y no mucho más. Pero capaz que también la explicación está en que vos ya con una pastura más alta y el 80% de repente es una altura, digo, te queda un buen remanente. Entra más bajo el 80%. Sí. Y después vamos a ver, no es lo mismo otoño que está este ensayo que verano. Otoño y primavera puedo hacer estas herejías de la pastura, pero verano no, lo vamos a ver después. Por eso, pero son datos para verla, cada uno sacará la cuenta si puede o quiere o tiene gana y tiene pastura. En realidad, franjas diarias, tenemos una mayor producción de pasto y una mayor eficiencia de los animales. Y esto de vuelta, en una pastura de buena calidad sí hay respuesta, pero en una pastura de mala calidad también. ¿Ah? El otro tema y fundamental, y muchas veces nos olvidamos cuál es el remanente que queda. Lo que decíamos hoy, bueno, la utilización del 80%. En realidad, un pastoreo es la altura remanente, la intensidad. Un pastoreo intenso, dejo 2 centímetros, dejo muy poca cosa, y un pastoreo ideal, dejar 1 centímetro, casi el puño. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Es claro que la planta al recuperarse de ese estrés es mejor que tenga hojas, ¿sí? Además el suelo está cubierto y evita la presencia de maleza y se va a recuperar más. Lo que pasa es que por la necesidad que uno tiene, ¿qué hace? Arrasa. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver, depende de la estación, hay algunas estaciones que son más complicadas. Y es lo que dice acá, es más importante cuidar la intensidad, cuanto más frecuentes son los pastoreos, y cuanto mayor es la temperatura. Esto es clave. En verano arrasar las pasturas es crítico y es lapidario para las praderas. Se terminan muriendo. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, una arrasa se lleva todo y perjudica el crecimiento radicular, y en verano la clave de la planta es la raíz y se terminan muriendo. ¿Tá? Y después decimos, ¿y por qué se nos murió la planta? No aguantan nada. ¿Sí? ¿Cómo deberá ser, por lo tanto, el pastoreo en épocas secas? Y acá hay otro ejemplo. Vemos que un rotativo ideal, ¿sí?, de manejo de verano, ¿sí?, comparado con un frecuente, lo que hablamos hoy, entrar con 20 centímetros acá y entrar con 10 acá, en verano va a producir un 36% menos de pasto. ¿Sí? Pero ese mal manejo en verano no solo repercute en ese verano, sino en el otoño-invierno siguiente, que es lo que muchas veces nos pasa la factura a la pastura. Y acá vemos que, por más que después hagamos un manejo ideal de esa pastura en otoño-invierno, ya la pastura está resentida porque hay menos plantas, hay menos crecimiento radicular, y por más que después hagamos las cosas bien en otoño-invierno, el crecimiento de esa pastura es 36% menos. Por eso el verano es crítico y es complicado. Y es en general si no estamos bien preparados
cuando somos más herejes con las pasturas. ¿Tá? Otro resultado, cuando había gramilla en nuestra zona, en el tercer año de una pastura, bien manejada hay solo 5%, un mal manejo hay casi un 40% del área es gramilla. Que antes había gramilla, ahora hay maleza. ¿Sí? Entonces no solo nos repercute en menor producción, sino en mayor maleza. Por lo tanto, es más importante cuidar la intensidad cuanto más frecuente es el pastoreo y mayor es la temperatura, lo que veíamos hoy. Y el sobrepastoreo en verano es lapidario para las pasturas. Y acá en resumen, en las estaciones, para tener una idea, es ¿qué pasa en primavera? Temperaturas en aumento, intensidad de luz creciente, niveles decrecientes de humedad, disponibilidad limitada de nitrógeno. En general ocurre eso. El objetivo en las pasturas, ¿qué es? Evitar desperdicio de forraje, es el forraje más barato. Suprimir la floración si buscamos producir forraje, si queremos forraje hay que evitar que florezcan. Mantener el forraje de buena calidad es difícil porque en primavera explota todo, hay que tener boca y bien planificado. Pastorear en forma uniforme e intenso para que no provocar doble estructura. Y en praderas que queremos que semillen, donde hay presencia de lotus y trébol blanco, favorecer la semillazón. ¿Cómo se logra eso? Con pastoreos intenso y frecuente. En primavera, palo y palo. Es el alimento más barato y eso está probado en los grupos CREA, que el que utiliza mejor la sobreproducción de primavera es la que tiene mejores resultados. No es fácil porque después llega el verano. ¿Cómo regulamos eso? Y por lo tanto la primavera es el alimento más barato. Después viene el verano, época crucial, temperaturas altas, luz alta, niveles bajos de humedad y mucho nitrógeno, mucha disponibilidad, por lo que decíamos hoy, por mineralización. El objetivo, de vuelta, verano hay que lograr por lo menos dejar 5 centímetros, hay que ser valiente para dejar 5 centímetros en verano. Mantener niveles altos de reserva en planta, lo que decíamos, tener un sistema radicular bien desarrollado, usar eficientemente el agua, suelo cubierto para evitar, en este caso, invasión de gramilla o malezas. ¿Cómo se logra eso? Pastoreos poco intenso y poco frecuente. En verano es la época crucial. Lo que veíamos hoy, que puede ser un extremo, pero no más de un pastoreo en el verano. No es fácil, pero bueno, hay otras alternativas. Están los verdeos de verano, está la alfalfa, están los bajos mejorados, que pueden ser una alternativa para buscar eso. En otoño, ahí va cambiando la situación, temperatura decreciente, si empieza a bajar la temperatura, la luz empieza también a disminuir, niveles crecientes de humedad y una disponibilidad de nitrógeno aceptable. Es el otro pico de producción. ¿Qué tenemos que buscar? Que las plantas recuperen del verano, ¿sí? Ese estrés que van a recibir, refertilizar con fósforo, fundamental, el otoño, reducir la competencia entre especies, ¿sí? La idea es evitar que las pasturas crezcan para que germine el banco de semilla que hay, fundamentalmente ryegrass, trébol blanco y lotus, ¿sí? Favorecer el macollaje de las plantas, ¿sí? Como dice acá, acumulación de reserva, preparándose para el invierno, ¿sí? Planificar la reserva en pie para el invierno, impedir acumulación exagerada de forraje, porque en general en ese momento si tenemos mucho forraje se endurece, después los animales no se lo comen, ¿sí? Otoño. ¿Cómo se logra eso? Pastoreo poco frecuente y poco intenso. El invierno, ¿sí? En pastura, no en verdeos de invierno, temperaturas bajas, intensidad de luz baja, niveles altos de humedad, baja disponibilidad de nitrógeno, es bastante todo limitante, ¿sí? Forraje de calidad muy buena, pero poco volumen, es lo que vemos. Ahora, las pasturas no crecen, ¿sí? ¿Qué tenemos que evitar? El pastoreo y el pisoteo. Ojo que los animales con tiempo de lluvia comen más con las patas que con la boca. Buscar que llegue la luz abajo, ¿sí? Mantener el área foliar joven, permitir que las plantas mantengan un buen nivel de reserva. No es fácil, pero bueno, ese es el objetivo. ¿Cómo? Pastoreos frecuentes y poco intenso. Eso es un poco para tener una idea en las diferentes estaciones cuál es el manejo ideal y qué es lo que uno busca en este manejo. Y ya para ir terminando,
lo que hablamos al principio, algunos síntomas, o por lo menos que a mí me preocupan, del mal manejo. Digo, ¿cuáles son las señales? La primera, suelo desnudo. Si nuestras praderas están desapareciendo, hay suelo desnudo, ahí es un problema nuestro, que algo estamos haciendo mal. Eso viene en relación a esto. De vuelta, si vamos a un campo y hay presencia de maleza, hojilla, ¿sí? Puede estar explicado por esto, y esto está explicado por qué. Se mueren de hambre, se mueren porque hicimos un sobrepastoreo, se mueren por una enfermedad, por plaga, ¿sí? Pero bueno, estos son dos síntomas muy comunes de ver, y hay que tenerlo en cuenta. El otro dato interesante también, cuando uno va a un potrero y ve el trillo de los animales, ¿sí? Eso quiere decir que hay que afinar un poco en el manejo. Eso es un síntoma muchas veces que vemos, y eso es algo mal, o hay distribución mala del agua, o los animales se están manejando mal. Y el otro, por lo menos para ir pensando, bueno, si hay erosión del suelo, no es culpa que llovieron 100 milímetros, ¿sí? Es culpa o que no dejamos el suelo cubierto, o que no sembramos, el suelo está desnudo. Pero bueno, eso yo lo digo pensando en qué cosas nos hacen prender las luces amarilla y roja. Si vemos estas cosas, no le echemos la culpa al de afuera, sino que algo mal estamos haciendo, ¿sí? Y por lo tanto, además de manejar el pasto, es importante, junto con algún asesor, algún técnico, alguien de confianza, elegir la especie adecuada, la mejor compañera en el mejor lugar. Nuestros campos son todos diferentes, con tipos de suelo diferentes, con estructura diferente. La fertilización y refertilización, como veíamos. Planificación forrajera a corto y largo plazo, porque la variabilidad climática, esto no es nuevo, es de siempre, y yo siempre pongo el ejemplo, cuando vino Alberto Berger, que fue el alemán que creó lo que hoy es INEA, vino con todo un paquete de cosas, fundamentalmente para producir trigo para consumo, y él en los primeros 10 años quedó asombrado que lo seguro del clima, lo único seguro del clima es su gran variabilidad. Por eso todas las variedades de trigo que trajo se hicieron pedazos. ¿Por qué? Porque en Uruguay ningún día es igual a otro, ninguna estación es igual a otra. Y eso para mí, más que cambio climático, es variabilidad climática. Y siempre lo digo, de esos libros del 1900 nos seguimos quejando, y hasta el día de hoy nos seguimos quejando. Por lo tanto, tenemos que hacer pasturas que aguanten eso, un sistema que aguanten eso y un bolsillo que aguanten eso. Además de las variaciones económicas financieras, que eso siempre pasó en el Uruguay. Por lo tanto, la planificación forrajera es clave a corto y largo plazo. Ajustar la carga en forma estacional en función a la pastura y reserva para cubrir posibles crisis forrajeras, ¿sí? Entre otras. Y en resumen, el manejo del pasto, no existe una receta fija, hay algunos datos de frecuencia e intensidad, pero hay que estar. Los predios y las empresas que se quisieron crear un sistema parecido a una industria, se les recontra complicó, porque esto está muy lejos de ser un sistema industrial, ¿sí? Hay que poner mayor cuidado, como decíamos, fin de primavera y verano, y más en pasturas instaladas, que la mayoría, casi el 90% no son de verano. La única de verano es la la alfalfa y la chicoria, y después los verdeos de verano, pero en pasturas son las únicas dos especies, las otras son de invierno. En estos sistemas hay que usar el sentido común. Lo otro que yo planteo, las cosas simples que andan, déjenlas, no las cambien. Empecemos a cambiar las cosas que no andan, y a veces nos embalamos porque al fulano le anduvo, porque escuchamos por la radio y cambiamos cosas que están andando están andando bien. Empecemos por las que no andan, ¿sí? Y si es simple y andan, son milagrosas, déjenlas, ¿tá? Recordad que las plantas son seres vivos. De vuelta, si nosotros empezamos a verlas como seres vivos, nos va a dar la mayoría de las explicaciones por qué nuestras pasturas se mueren.
mirar y entender el sistema, que esa es la complejidad por suerte, y otro tema no menos importante, tener gente capacitada para manejar estos sistemas, si no es muy difícil, solo no anda, ¿sí? Y bueno, por eso acá yo planteo en el tema pasturas, el manejo racional, está de moda hablar de bienestar animal, pero también deberíamos de pensar en bienestar vegetal, y por qué no en bienestar humano, del que trabaja y trabaja todos los días ahí. Por eso manejar las pasturas es un arte. Y bueno, yo creo que entendiendo esto, entendiendo todo el sistema, vamos a tener pasturas que duren más y que nos llenen más el bolsillo. Gracias.